Damos gracias a Dios quien nos permite nuevamente esta oportunidad de estar reunidos a través de este medio para tener nuestro estudio bíblico. Vamos a comenzar con una oración. Les invito allá en sus hogares a que tengamos un tiempo de oración. Señor, gracias te damos porque tú has cuidado de nosotros, nos permites esta bendición de meditar en tu palabra, Señor. Que en esta hora tú dirijas todo nuestro ser, tomes nuestra mente, nuestro corazón y que, Señor, lo que meditemos en esta hora, en este estudio, Señor, seas tú quien nos ayude para que lo tengamos, Señor, muy grabado en nuestro corazón. Señor, en tus manos nos ponemos para que tu palabra, Señor, rinda fruto en nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús, te rogamos todo humildemente. Amén. Bien, hermanos, vamos a cantar el himno Ama el pastor sus ovejas, el número 30 de nuestros himnarios, que ustedes pueden ver también en su pantalla. Cantemos este himno. Bien, hermanos, ahora vamos a pasar al estudio de estos capítulos 29 al 32. Les hemos pedido, hermanos, que estos capítulos ustedes los lean en su casa. Se les envió un cuestionario
para que de esa manera fueran analizando y fueran meditando con anterioridad estos capítulos, porque en esta hora no los vamos a leer como en otras ocasiones, así es que solamente iremos mencionando algunos puntos. Así es que pues en esta ocasión vamos a meditar sobre estos capítulos ya que he mencionado. Recuerden, del 29 al 32 del libro del profeta Ezequiel, que es un mensaje contra Egipto por parte del profeta. Recuerden que estamos en esta sección que comenzó desde el capítulo 25 y que va a concluir en el capítulo 32, que algunos han nombrado como los mensajes en contra de las naciones vecinas. Y en esta sección, en esta parte del mensaje contra las naciones, se tienen 7 mensajes. Recuerdan ustedes, ya hemos visto 6 de las naciones a las cuales se dirigen, que es Amón, Moab, Edom, Filistea, Tiro, Sidón y en esta ocasión Egipto, para concluir con estas 7 naciones. Así es que esta última sección que va dirigido el mensaje a Egipto, recuerden, es del capítulo 29 al 32, la podemos dividir en 7 mensajes. Esto es lo interesante que aquí se nos plantea, que estos 7 mensajes que ya se mencionan en toda esta sección, ahora también aparece 7 mensajes específicamente para esta nación de Egipto, los cuales inician con una expresión para poder separar todos estos mensajes con la expresión: vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿sí? Entonces esta es como podemos nosotros encontrar esta separación de cada uno de estos mensajes. Esta expresión pues se encuentra 7 veces en estos capítulos y también aquí encontramos en toda esta sección 6 fechas. Y bueno, este dato muestra que pues se trata de una compilación de diferentes mensajes que fueron entregados por el profeta en diferentes momentos de la historia entre el pueblo de Israel. Ustedes pueden ver ahí en su pantalla estos 6 mensajes que corresponden a fechas relacionadas a la cautividad del rey Joaquín, de acuerdo a Ezequiel en el capítulo 1, versículo 2. Ahí ustedes encontrarán lo que se menciona en el capítulo 29, versículo 1, la fecha y el año que corresponde antes de nuestro Señor Jesucristo. También ahí está la segunda fecha en el capítulo 30, versículo 20, el capítulo 31, versículo 1. Y las fechas, ustedes ahí pueden ver dónde están cada una de estas fechas, en qué capítulo, en qué versículo. Y esto lo podemos comparar también con lo que fue el momento en el cual Jerusalén fue sitiada. Es en el año 9, en el mes 10, en el día 10, ¿sí? Y también lo podemos comparar con la fecha en el cual cayó este pueblo de Jerusalén, esta nación de Jerusalén, que fue en el año 11, en el mes 4, en el día 9, de acuerdo a lo que encontramos. Y ustedes en algún momento, si gustan, lo pueden revisar, que se menciona ahí en Segunda de Reyes, el capítulo 25, versículos del 1 al 3. Bien, vamos ahora a ver entonces este primer mensaje que tiene que ver con los pecados y el juicio a Egipto. Ustedes pueden ver ahí los versículos que corresponden. Y primeramente, en los versículos del 1 al 3 encontramos pues este pecado que tiene que ver con que el pueblo de Egipto estaba lleno de orgullo. Faraón
se consideró a sí mismo como la fuente de la riqueza y el poder que había llegado a través del el río Nilo. Así es que su actitud era muy similar a lo que ya hemos visto del príncipe de Tiro, ahí en el capítulo 28. Esta soberbia, este orgullo. El faraón reinante en este momento se llamaba Ofra, que fue de los años 588 a 569 a.C., y el nieto del faraón Necao. Ambos fueron faraones derrotados por el rey Nabucodonosor, y esto ustedes lo pueden verificar ahí en Jeremías capítulo 46. Faraón es llamado de una manera figurativa como el gran dragón, dice ahí el texto. En otras versiones, como la Biblia latinoamericana, menciona el gran monstruo, en una comparación probable con el cocodrilo. Sus afirmaciones altivas pues demostraron que no tenía reverencia ni respeto hacia Dios. Esta era la soberbia de este rey, y por lo cual es condenada. Y aquí ya encontramos en los versículos 4 al 5 estas consecuencias por su soberbia, este juicio que vendría. Dios lo atraería desde el río con garfios, una especie de ganchos, para llevarlo al desierto, donde moriría en tierra seca. Entonces su cadáver serviría de comida para las aves y las bestias carroñeras. Los versículos 6 y 7 muestran una razón, la razón de la caída estrepitosa de Egipto. Y esta tenía que ver con darle al pueblo de Israel una falsa esperanza. Los problemas del pueblo de Israel aumentaron cuando pues se vieron decepcionados que Egipto pues vendría a rescatarlos. En lugar de traer la seguridad a Israel, Egipto pues fue como, y así lo menciona el profeta Ezequiel aquí en esta sección, como un báculo de caña, que tiene que ver como una caña frágil e inestable. Y en Segunda de Reyes, el capítulo 36, menciona en el versículo 6 sobre esta caña que podía dañar la mano de aquel que se apoyara en esta caña. Así era de peligroso apoyarse en esta caña, que estaba refiriéndose lógicamente al pueblo de Israel, al pueblo de Egipto. Aquí dice ahí el capítulo 36, versículo 6 de Segunda de Reyes: he aquí que confías en este báculo de caña cascada en Egipto, en el cual si alguno se apoyare, se le entrará por la mano y la traspasará. Tal es el faraón, rey de Egipto, para todos los que confían en él. Así es que esta era la confianza y lo peligroso de confiar en Egipto. Ahora, en los versículos del 8 al 12, aquí pues vemos la tierra de Egipto sería desolada y desierta, dice el texto, durante 40 años. Es lo que ahí se nos menciona en esta sección. Debido a que ningún periodo exacto de 40 años se reconoce actualmente en la historia de Egipto, que se llevó a cabo esto que se menciona aquí, pues algunos piensan que este es un periodo simbólico. Recuerden que el número 40 siempre tiene un simbolismo en la Biblia. Es como si se dijera que es un tiempo exacto determinado por el Señor. Bien, algunos relacionan este cumplimiento de esto que anunció el profeta Ezequiel de acuerdo
tiene que ver con el periodo entre los años 560 a 530 a.C., cuando el rey Nabucodonosor invadió Egipto y mató al faraón en el año 582. Posteriormente regresa en el año 568 a.C. Y bueno, la evidencia fragmentaria indica que dispersó a la gente a otras tierras como cautivos, de acuerdo con lo que dice también Jeremías en el capítulo 43. 38 años después, en el año 530 a.C., los persas entraron en Egipto e impulsaron su reconstrucción. Bien, también podemos ver esta parte del juicio que Dios realiza contra esta nación, ahí en estos versículos 13 al 16, donde se habla que Egipto llegará a ser un reino despreciable. Dice así el texto, también habla de humilde en comparación con otros reinos, donde ya no dominará a otros pueblos, que ahora este pueblo va a llegar a ser un pueblo subordinado. Y bueno, esto hasta el día de hoy. Egipto pues nunca ha recuperado su protagonismo, ha perdido esos días de gloria, diríamos, cuando está bajo el liderazgo de los faraones. Bien, ahora pasamos al segundo mensaje, que nos habla de que Egipto sería conquistado por Nabucodonosor. Ahí tienen ustedes los versículos que corresponden. Y bueno, pues este último mensaje o oráculo pues de todo el libro, que está ubicado aproximadamente en el año 570 a.C., y se conecta con la invasión de Egipto y también con el fin del asedio babilónico de Tiro en el año 587-574 antes de nuestro Señor Jesucristo. Bien, estos versículos del 18 al 20 pues nos muestra que Dios estaba usando a Nabucodonosor como instrumento para asediar a Tiro. Ahí en Jeremías, el capítulo 25, versículos 9, que voy a leer, dice: «He aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla en desolación perpetua». Sin embargo, esta ciudad no fue completamente conquistada hasta que sucedió con Alejandro Magno en el año 332 a.C. El ejército de Nabucodonosor asedió la ciudad 13 años, pero debido a que los habitantes de Tiro huyeron a la fortaleza de la isla, pues los babilonios nunca lograron conquistar completamente a Tiro. Y pues como botín de guerra por sus esfuerzos, ahora Dios les recompensaba dándoles como botín a Egipto. El versículo 21 pues nos habla de la caída de Egipto, el poderío de Egipto. Ahí el texto nos habla de este cuerno y que también empezaría a brotar el pueblo de Israel. Así es que el mensaje de Ezequiel sería un día aceptado, porque comprobarían que su profecía de la restauración de Israel fue hecha realidad. El tercer mensaje del profeta tiene que ver con el juicio sobre Egipto, que será pronto y completo.
Primeramente se habla de el duelo de aquel día. Y esto tiene que ver porque la espada vendrá rápidamente sobre Egipto y sus aliados. El día de Jehová no es aquí como lo que encontramos en el Nuevo Testamento, en varios pasajes, que se refiere a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. No tiene que ver con eso. En este pasaje, el día de Jehová es el tiempo de donde se realizará la sentencia del Señor. Esta es una frase muy utilizada que toman los profetas, muy característica de ellos, del profeta Isaías, de Joel, de Amós, en fin. Y aquel día se le llama como un día de nublado, así lo expresa ahí Ezequiel, porque es el día en que cae el castigo, y específicamente aquí el castigo sobre Egipto. Y los que estaban en complicidad con él, pues también sería un día de angustia y de duelo. Como se puede notar en este pasaje, el día de Jehová será un día de un duelo muy fuerte. Estos acontecimientos que acompañarían ese día serán de una dimensión que nunca los oyentes, recordemos que Ezequiel se estaba refiriendo o estaba dirigiendo a los desterrados, que nunca habían visto. Y así también los mismos egipcios nunca se habían imaginado. Y era muy importante para Ezequiel que los exiliados escucharan estas palabras para que no tuvieran falsas esperanzas en Egipto. Y aquí estamos viendo esto, de no confiar en aquello que no es verdaderamente lo que nos va a ayudar. Recordemos que uno de los problemas principales del pueblo de Israel fue que confiaron en estas naciones y dejaron a Dios de lado. Aquí también encontramos en este mensaje, en este tercer mensaje, pues que los que respaldaban a Egipto iban a caer. Ahí los versículos 6 al 9 lo mencionan. Se menciona esta masacre que se extenderá por toda la tierra. Habla ahí desde Migdol hasta Sebene, caerán a filo de espada. Si es que el orgullo de Egipto, basado en su poder militar y económico, pues todo esto no les iba a servir, iban a ser humillados. Y los aliados de Egipto, por consecuencia, también iban a caer, porque pues aquí nos manifiesta esto: la fuerza humana pues no puede oponerse a el plan o a la fuerza de Dios. Esta sección termina con una afirmación pues que expresa esta soberanía de Dios. Dice ahí esta palabra entregaré. Esta es una expresión, como ya decía, donde se habla del dominio que Dios tiene sobre todas las naciones, sobre todo, y que como dueño, pues él podía entregar en manos de los enemigos, de los extranjeros, a esta nación. Así es que aquí nuevamente resaltamos esta parte. Dios es el que tiene el control. Este pueblo de Egipto había caído en esa soberbia y se sentía dueño. Y esto es algo que nosotros también debemos de tener muy presente. Dios es el que tiene el control, el dominio, y no somos nosotros quienes debemos sentirnos dueños. Y los versículos 10 al 12, ahí pues se habla del fin de Egipto por Nabucodonosor, y se presenta esta situación donde el Nilo es destruido. Y si esto sucedía o esto sucede en Egipto, pues se volvería totalmente un desastre que los llevaría a la desesperanza. Y esto es lo que se profetiza
por parte de Ezequiel, la destrucción por el ejército de Nabucodonosor, que va a terminar secando esta tierra de Egipto para convertirla en desolación. Y nuevamente se presenta esta expresión del día, el terror del día, y en los versículos del 13 al 19, los dioses de Egipto, y en esta sección se habla de esto, los dioses de Egipto serán pues mostrados que no tienen valor. Sus ídolos, sus imágenes serán todos destruidos en aquel día, y muchos de los lugares que aquí se señalan pues muestran la universalidad de este juicio. Se menciona Memphis, Patros, que estaban en la parte superior de Egipto, Asuán, a Tebas, que era la antigua capital de Egipto, a Sin, que se encontraba en la parte norte, a Aben, que eran las afueras de lo que hoy es el Cairo, a Pibeset, a Tabnes, y pues muchos de estos lugares eran centros religiosos donde se tenía la adoración al dios Sol y también el culto al gato. Hasta el día de hoy, pues estos lugares pues se siguen preservando. Sin embargo, pues ya no hay ese tipo de adoración que en aquel entonces se tenía en estos lugares. Así es que al presentar esta destrucción de estos lugares pertenecientes a Egipto, el profeta estaba pues no solo enfatizando estos lugares geográficos, sino que se estaba mostrando esta destrucción total, y que pues estaba también terminando totalmente con toda esta distorsión, con toda esto que no era lo adecuado para las personas. Así es que recordemos que el juicio no es simplemente una destrucción por destrucción, sino tiene nuevamente el propósito de restablecer un orden. Como en ocasiones anteriores se han mencionado, los lugares tiene el propósito de mostrar este alcance del castigo. Estos lugares, estas ciudades fueron, como ya hemos dicho, centros religiosos, también centros políticos y militares, y la destrucción de estas ciudades pues representaba la caída del poder en general de este pueblo de Egipto. Bien, ahora el punto o el mensaje, el cuarto mensaje, que se habla de que los brazos de Faraón serán quebrantados. Recordemos que esto ya lo hemos mencionado, el brazo simbólicamente es una referencia de poder y fuerza. Mediante Nabucodonosor, Dios iba a romper los brazos del faraón. Dice ahí el texto, el fuerte y el fracturado, y haré que la espada se le caiga de la mano. La espada de Dios será entregada en las manos de Nabucodonosor, quien ejecutará sus propósitos. Jeremías capítulo 44, versículo 30 dice: así ha dicho Jehová, he aquí yo entrego a Faraón, Ofra, rey de Egipto, en mano de sus enemigos y en mano de los que buscan su vida, así como entregué a Sedequías, rey de Judá, en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, su enemigo que buscaba su vida. Al mismo tiempo que estaba rompiendo los brazos del faraón, aquí podemos ver
de tal manera que él no podía sostener ya su espada. Al mismo tiempo, el profeta anuncia que Dios va a fortalecer los brazos del rey de Babilonia. Ahí el versículo 24 lo menciona. No solo Dios le iba a dar fuerza, sino que pues también iba a disminuir las fuerzas de Egipto. Y aquí en el fondo el profeta nos recuerda también lo que ya se ha visto dentro de la historia del pueblo de Israel. Este enfrentamiento entre los dioses de Egipto, los dioses de Faraón, cuando son sacados de el pueblo de Israel, son sacados de Egipto. ¿Recuerdan esta lucha entre Dios y los dioses del Faraón, entre Moisés y Faraón, donde se da esta derrota de estos dioses? Así es que aquí nos recuerda esta fuerza, este poder de parte de Dios que actúa, y si estamos siempre tomados de su mano, si estamos con Él, Él será el que nos dará esa fuerza. Ahí ahora pasamos al quinto mensaje, que se presenta pues esta manera alegórica del cedro. Aunque como un gran cedro, Egipto caerá igual que Asiria, ahí en este capítulo 31, versículos del 1 al 18. Primeramente, pues como ya mencionaba, alegóricamente se habla de Egipto como el cedro. Esta profecía está fechada alrededor de un mes antes de la caída de Jerusalén, de acuerdo a la Segunda de Reyes, capítulo 25, versículo 3. Es mencionado Faraón, rey de Egipto, comparado con su grandeza con Asiria. Esta lección de la historia es para recordarles que así como Asiria en un tiempo fue la más grande y poderosa, esta cayó en manos del Señor. Ahora sí también Egipto será derribada. Asiria una vez había pensado que era invencible, y por lo tanto aquí se está representando como un árbol frondoso con el cual ninguno de los árboles del jardín se podría comparar. En virtud de un terreno fértil, bien regado, este cedro creció pues muy alto, más alto que los demás árboles, y atrajo las aves hacia sus ramas y anidaron ahí. Así que el imperio sirio fue pues grande en su poder y su gloria, y otras naciones llegaron a buscar de su apoyo y protección. Sin embargo, pues esto terminó. Los versículos del 10 al 18 nos hablan sobre que este cedro cayó. Así le sucedió a Asiria, cayó. En los versículos 10 al 14 nos refiere esto, este capítulo. Y cuando se exaltó con orgullo y arrogancia, pues esto pues hizo que también lo llevara a su ruina. Y esto sucede tanto a los individuos como a las naciones. Cuando caemos en esa soberbia, cuando hemos desarrollado y logrado cosas y a veces pensamos que ha sido nuestra fuerza, lo hemos hecho nosotros, y no reconocemos que Dios es quien nos ha dado esa ayuda para poder hacerlo. Y esto es lo que no es agradable delante de Dios. Dice Proverbios 15:25, Jehová asolará la casa de los soberbios, pero afirmará la heredad de las viudas. Y recordemos también en el Nuevo Testamento, en 1 de Pedro, el capítulo 5, versículos 5 y 6, nos habla también en este sentido. Dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad,
porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere su tiempo. Así es que las lecciones aquí que hemos estado viendo es esta parte de no caer en la soberbia, sino siempre ser humildes, agradeciendo a Dios, reconociendo que Dios es quien nos provee de todo lo necesario. Cuando Babilonia conquistó Nínive en el año 612, el mundo pudo comprender que cualquiera nación podría caer, sin importar lo grande que fuese. Todas las naciones, pues, y todas las personas debemos aprender a esto, a no exaltarnos, porque somos simples mortales y que pues debemos de reconocer que tenemos límites y que debemos ver que el único que debe merecer la honra y la gloria es Dios, y que Él es inconmovible. Y la Biblia nos habla de que los reinos de los hombres son eventuales. Termina el tiempo de un reinado y comienza otro, y pues esto es algo que debemos de tener muy presente. Los versículos 15 al 17 nos presentan la caída de Asiria, que ocasiona un gran luto a todos los que habían buscado su seguridad y su protección, como un gran árbol que se cae, y también así se presenta al reino de Asiria. Dado que los ríos que alimentaban este gran árbol se secaron por mandato del Señor, y así Asiria no pudo sobrevivir. El punto de esta ilustración es conducirnos a la pregunta divina que dirigía a Faraón: ¿a quién pues eres semejante en gloria y grandeza entre los árboles de Edén? Si Asiria, cual cedro gigante, fue derribado, ¿cómo puede Faraón tener alguna esperanza de escapar de un resultado similar? Bien, el sexto mensaje tiene que ver con estas endechas sobre Faraón, el rey de Egipto. Y bueno, esta profecía está fechada en el año 585 antes de Cristo, aproximadamente un año después de la caída de Jerusalén. Y este es un lamento por la caída de Egipto. Primeramente, Faraón es comparado con un leoncillo, lo que esto simboliza que era un rey muy fuerte. También se ha mencionado sobre que era este dragón, el gran dragón. Y pues esto, ya hemos dicho, está en alusión al cocodrilo del Nilo. Y este rey, en lugar de calmar las aguas, pues hizo lo contrario. Egipto las había ensuciado y enturbiado, por lo cual Dios decretó su muerte, capturándolo en una red, y ahí habla de esta red de muchos pueblos, de tal manera que moriría en la tierra, desechado ahí, para que los animales carroñeros pues la comieran. Y esta figura ahora que se presenta en estos versículos 7 y 10 cambia, porque ahora se habla de una estrella cuyo resplandor se ha extinguido. La caída de Egipto pues fuera tan asombrosa, de tal manera que llama poderosamente la atención, y por eso se presenta esta figura de que es una estrella que ha perdido su esplendor, ¿sí? De tal manera que muestra que esta noticia estremece, es notable, y que muestra la gran caída de esta nación. Dice ahí en Isaías, el capítulo 13, versículo 10, por lo cual las estrellas del cielo y los luceros no darán su luz,
y el sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará su esplendor. Esto es una forma de presentar el gran impacto. Así también, por ejemplo, en Mateo capítulo 24, versículo 29, habla de este juicio y que es muy notable. Se habla de entonces, para llamar la atención fuertemente, de que como si las estrellas perdieran su esplendor. Si es que el juicio sobre Egipto será ejecutado por el rey de Babilonia. Esto fue profetizado no solo aquí, sino también en Ezequiel, el capítulo 29, versículo 19, y también Jeremías, guiado por el Espíritu, dijo que Nabucodonosor era el siervo de Dios para hacer este juicio. Y bueno, aquí vemos esta dirección de Dios, aún que se vale de personas que no son parte de su pueblo. Y pues serían destruidos todo alrededor, y de esta manera se cumpliría su propósito. Vuelvo a decir, estos versículos señalan esta destrucción total, que ya hemos mencionado en alguna otra ocasión, que culpa tiene pues los animales del río o algunos otros animales al ser destruidos. Pero recordemos que esta es una manera en la cual el profeta se refiere para hablar de esta destrucción total y para mencionar que pues todo está dañado y que necesita nuevamente esta reordenación. El séptimo mensaje tiene que ver con la lamentación sobre el entierro del rey y sus súbditos. Aquí pues entonces se nos habla de que Egipto pues era enterrada y pues esto traía una profunda tristeza. Ahí se menciona que Egipto es despeñada a lo profundo de la tierra con los que descienden a la sepultura, ¿sí? Aquí pues se utilizan diferentes palabras para hablar de lo que aquí menciona como sepultura. Algunos hablan del Seol o de la fosa, así lo traduce por ejemplo algunas Biblias, como la Biblia de las Américas. Y este lugar se identifica como el Seol, que es la morada donde pues van aquellos que han muerto. Otras naciones, dice ahí también, estarán ahí. Dice el texto ahí, el versículo 21, en medio del Seol hablarán a él los fuertes de los fuertes. Y esta expresión deja bien en claro que la muerte física pues no era la aniquilación total. Las naciones circundantes o del pueblo judío pues se burlaban de esta idea, porque luego de la muerte había para algunos otros pueblos pues una especie de niveles en los cuales llegarían. Sin embargo, aquí se habla de que todos se encontrarán en un mismo nivel, no hay una categorización. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, en Egipto, cuando enterraban a sus muertos, pues algunos importantes eran enterrados, se les construía pirámides, se les embalsamaba de forma especial, se les enterraba a los faraones, pues con todos sus tesoros, un arreglo muy, muy especial. Pero aquí Ezequiel presenta que pues todos van a estar en un mismo nivel, no hay una separación de aquellos más importantes y los menos
importante. Si esto era algo que otros pueblos no lo aceptaban, el caso de Egipto era que también así lo creía, que pues las gentes importantes estarían en un lugar muy diferente, un lugar, diríamos, dentro de este lugar de la muerte, pues un lugar importante. Y aquí se habla, el versículo 22 y 23, de que Asiria es compañero en la tumba de Egipto. Esta nación que sembró terror, pues se encontrará también ahí, en este lugar, junto a Egipto. Los versículos 24 al 25 se hablan también de estas naciones, bueno, de estos pueblos, Elán, que fue una nación poderosa, pero igual cayó, igual terminó en este lugar, en esta tumba, en esta sepultura. También otros pueblos como Mesec, Tubal, ahí lo menciona el texto, versículo 26, que se encontrarán también en este lugar, aunque una vez en la tierra de los vivientes serán pueblos poderosos, sin embargo han sido despojados de todo su poder y han sido humillados junto con otros pueblos por manifestar esas actitudes de vanagloria, de maldad. También se habla de Edom y sus reyes y sus príncipes. Dice ahí los príncipes del norte y todos ellos y todos los sidonios. Se estarán también compartiendo este lugar, y también Egipto se encontrará en este Seol, en medio de esta gran variedad de difuntos. Dice que se consolará. Egipto, ahí el versículo 31 lo menciona, a estos verá Faraón y se consolará sobre toda su multitud, muerto a espada. Para nuestra sorpresa, la paradoja es que el consuelo de Faraón estará basado en el conocimiento de que otras naciones también fueron humilladas. Para los antiguos, el momento de la muerte, la separación del cuerpo y del alma, era un gran misterio. Muchas civilizaciones creían que el alma volvía al cuerpo para llevárselo y nuevamente comenzar una nueva vida. Y Ezequiel nos habla de que la muerte es igual para todos. En la vida unos están en una posición alta, tienen prestigio, una posición elevada o política importante, diríamos son de la clase alta. Sin embargo, cuando la muerte llega, todos se encontrarán en un mismo nivel. Nadie tiene una posición más alta que otra. Así es que esto nos muestra que pues no vamos a preservar este poderío terrenal, ¿sí? Y esto pues, nos lleva a pensar en lo que Jesús decía, que hagamos tesoros en el cielo. Si es que, hermanos, pues esto es lo que encontramos en esta sección. Con lo cual concluimos este mensaje en contra de las naciones, y que nos lleva a reflexionar a que pues debemos siempre reconocer nuestra soberanía, la soberanía de nuestro Dios sobre toda su creación, y vivir siempre con humildad. Vamos a tener una oración para terminar. Señor, gracias te damos por este tiempo de estudio de tu palabra, Señor, que tú nos sigas guiando, nos sigas ayudando, y que, Señor, sobre todo nos hagas ver, Señor, siempre cuando estemos siguiendo un camino de una actitud de soberbia, Señor, para que en todo momento, Señor, reconozcamos que tú eres el único, Señor, que debe tener el control de nuestra vida. Señor, gracias te damos por este tiempo. En tus manos nos ponemos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos ahora a tener el momento de las ofrendas.
Y vamos a decir el texto de 2 Corintios, capítulo 9, versículo 7. Decimos este versículo: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Amén. Vamos a recoger nuestra ofrenda y asimismo de esta manera la estaremos consagrando con este himno: bendice nuestra ofrenda. Así es que les invito a que cantemos este himno y de esta manera también haremos con este canto la oración para consagrarlo. Cantemos. Hermanos, vamos ahora a cantar este himno, Puedo oír tu voz llamando, número 319 de nuestros himnarios. Y de esta manera vamos a cantar el que usted también lo puede ver ahí en su pantalla. Cantemos. Puedo oír tu voz llamando, puedo oír tu voz llamando, puedo oír tu voz llamando, trae tu cruz y ven en
Vamos a concluir, hermanos, nuestro culto de estudio teniendo una oración. Señor, gracias te damos por este tiempo. Señor, ahora, Señor, ayúdanos para que en todo momento tu palabra siga creciendo en nosotros y la manifestemos en nuestro diario vivir. En tus manos nos ponemos para que tú, Señor, sigas obrando en cada uno de nosotros, en nuestra mente y en nuestro corazón, y nos sigas transformando. Gracias, Señor, te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, Dios les bendiga.